A pesar de la propuesta enviada por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, para crear un mecanismo permanente para calcular los futuros reajustes del salario mínimo, este viernes la mesa directiva de Renovación Nacional aseguró que insistirá en incrementar el sueldo mínimo hasta los 200.000 pesos. Para profundizar en este tema conversamos con el diputado de la UDI, Javier Macaya. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias por la invitación. Diputado, ¿qué se espera en el Parlamento? Porque tenemos por una parte a RN dividido en esta postura, la oposición también tiene una postura común de por lo menos esperar y tener un piso de 200.000 pesos, y también los anuncios hechos por la CUT que ellos esperan aún más, 250.000 pesos. ¿En qué puede y qué es lo que puede suceder si es que finalmente también cuando se reincorpore, podríamos decir, este proyecto mañana, no haya ningún acuerdo en este tema? Este es mi tercer año como parlamentario que ha vivido todo este proceso de tiras y aflojas de lo que significa el salario mínimo, y yo creo que es un buen momento además para reflexionar, y desde el punto de vista personal además lo digo, de que esta es una cuestión que ya no va para más desde el sistema. Desde el sistema, de decir, acá siempre vamos a tener una visión diciendo que acá que el sueldo mínimo, y no tiene que ver con izquierda y derecha, o sea, quizás tiene que ver más con oposición y gobierno. Una visión diciendo que el sueldo mínimo tiene que aumentar a límites que son impensables y que definitivamente afectarían lo que es el empleo, las cifras de empleo que tiene nuestro país hoy día. Y otro sector que se alinea quizás con el gobierno desde una postura más razonable. Y nosotros desde esa perspectiva, hace 3 días atrás, junto con parlamentarios también de Renovación Nacional, con parlamentarios de la Comisión de Hacienda, con el presidente de la Cámara de Diputados, Nicolás Monker, con Joaquín Godoy, con Ernesto Silva y con el mismo Alberto Cardemil, le propusimos al gobierno una fórmula que además es fruto de un proyecto de acuerdo que nosotros habíamos presentado ya el año pasado, que busca que el Parlamento tenga una facultad de decidir sobre una cifra que técnicamente se le presente por una comisión de expertos donde incida el tema de las tasas de desempleo, la inflación, la productividad, el crecimiento económico, y que en base a eso el Parlamento se tenga que mover con un techo y con un piso. Pero no, porque hoy día para muchos sería fácil aparecer pidiendo 300, 400.000 pesos cuando sabemos, y lo hemos escuchado no solamente del gobierno, lo hemos escuchado de la gente de las pymes. Yo escuchaba al señor Araya, a don Rafael Cumcille decir acá, el 80% de las pegas en este país las entregan las pequeñas y medianas empresas, y que son en definitiva las que pagan el sueldo mínimo. A muchos de nosotros nos gustaría que pagaran mejores remuneraciones, pero es importante considerar que van a ser los principales afectados, que no, cuando les digan tienen que subir el sueldo a límites que quizás estén fuera del alcance de ellos, la definición es bastante simple, y es cortar empleo, y eso evidentemente tiene consecuencias muy graves para el país. Diputado, pero hay un escenario particular, que es que el propio partido del presidente de la República está diciendo se puede más. En esto también coincide la oposición, grupos de trabajadores, la Iglesia también se ha manifestado. Entonces ahí tal vez la pregunta que surge es por qué tal vez el gobierno insiste en 193.000 pesos como piso, si estamos hablando de una diferencia que está en esta batalla, podríamos decir que son cerca de 7.000, porque lo que se esperan son por lo menos 200.000. ¿No se puede llegar a esa cifra bajo ningún motivo, o debiese hacer un esfuerzo el gobierno? ¿Sabes lo que pasa? Y acá muchas veces la gente se equivoca, esto no es un esfuerzo del gobierno. Acá no es obligación del gobierno pagar el sueldo mínimo. El gobierno no gasta, no tiene ningún impacto. Pero en el caso fiscal. de las pymes se han planteado algunas propuestas, como por ejemplo de subsidiarlo por parte del gobierno, esa diferencia. Por eso te digo, o sea, pero bueno, eso es otra discusión, pero en el fondo lo que dice relación con el esfuerzo mayor, lo que uno echa de menos en esta materia es haber tenido una discusión quizás más de fondo de por qué se llega a esa cifra. Y evidentemente en esto Renovación Nacional, yo creo, y fundamentalmente su presidente, tienen una responsabilidad mayor de haber deslizado una cifra que quizás yo todavía no escucho a don Carlos Larraín explicar por qué llegó a 200.000, por qué no llegó a 205, por qué no llegó a 210, o por qué no se quedó en 195. ¿Me entiendes? O sea, yo echo de menos esa discusión, porque creo que esa discusión se tiene que dar con parámetros que digan relación con la inflación, crecimiento económico. No hay que olvidarse que nuestro país, el año 98, vísperas de la crisis asiática, el ministro de Hacienda, Eduardo Ninat, hizo efectivamente un incremento bastante irresponsable de acuerdo a los parámetros de aquella época, que incidió definitivamente en un desempleo que es el mayor que hemos tenido en nuestro país en los últimos 20 años. Nuestro país hoy día, estando en vísperas o a puertas, todavía no se sabe muy bien, de una situación internacional incierta, todos los expertos, los que entienden de cómo se viene la mano en Europa, asumen de que se viene un escenario internacional complicado que probablemente puede terminar afectando el empleo. Acá
a mí me encantaría, Diana, yo te lo digo, decir 250 y decirlo en forma absolutamente responsable y sin tener el argumento técnico de por qué llegamos a esa cifra. Pero ¿cómo impacta eso? Fundamentalmente en las pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente en las personas que hoy día tienen empleo y que quizás con un guarismo de esa naturaleza finalmente no lo tengan. Yo creo que obviamente hay que tener un marco de mayor responsabilidad cuando se hacen propuestas, y por eso el Parlamento yo creo que tiene que ser un lugar donde estos temas se discutan, pero se discutan con un marco razonable. Y por eso la propuesta que le hicimos al Ministerio de Hacienda el día miércoles, ojo, con parlamentarios de Renovación Nacional, que Joaquín Godoy, Nicolás Montt, que Alberto Cardemil, que yo estoy convencido que más allá de acá una instrucción de decir este es un tema efectivamente socialmente muy relevante, donde el cual el gobierno del presidente Piñera hoy día trata de tener herramientas y ha tratado de crear el ingreso ético familiar, que es una herramienta pero por otras vías para las familias que hoy día están pasando problemas, y yo comparto, acá a mí me dicen, diputado, ¿usted cree que yo podría vivir con 200? Yo creo que no puede, una familia normal no puede vivir ni siquiera con 250. Diputado, le quiero preguntar también por esta comisión técnica, porque también han recibido algunos reparos, ¿sí?, que no se incorporen, por ejemplo, a grupos de trabajadores, al mundo sindical, que ellos puedan participar y ser parte de esta mesa. ¿Deben estar y deben ser parte de...? Yo creo que no hay ningún inconveniente. Ojo, esta comisión técnica es una propuesta que se ha hecho. Nosotros lo que se lo presentamos al Ministerio de Hacienda para que fuera recogido, no hemos determinado ni la integración ni la manera de funcionar, y evidentemente yo creo que el mundo laboral, el mundo sindical tiene que estar presente en una instancia como esta. O sea, yo creo que para legitimarla, evidentemente la CUT o a las organizaciones sindicales tienen que tener un rol en esto, y en ese sentido uno no se cierra, y al contrario, yo creo que es bueno que así sea cuando se implemente esta mesa. Quiero también aprovechar de preguntarle de otro tema que generó bastantes reacciones en el día de ayer. Se dictó la sentencia en el caso ADN. Usted preside la Comisión de Salud. ¿Qué le parece ese fallo? Y si ustedes de alguna otra forma tal vez van a hacerse parte respecto un poco a la impotencia y la molestia que existe por parte de las familias de que no hay una condena mayor respecto a estos ejecutivos en el caso ADN. Revisando las declaraciones del representante que representa más familia en esto, que es el abogado Ciro Colombara, él se muestra conforme con el precedente que se sienta en este fallo, porque de acuerdo al marco jurisprudencial, en este tipo de casos nunca se había fallado en el fondo por atentados contra la salud pública, y esto es algo muy potente. Hay que recordar que esto es primera instancia, se está viendo por primera instancia, y entiendo que todavía faltan las instancias de apelaciones. Genera también un marco interesante en lo que dice relación con la responsabilidad de las personas jurídicas, no solamente la responsabilidad individual de los ejecutivos, sino que también cómo responden las personas jurídicas, las empresas, cuando hay este tipo de situaciones. Yo creo que a la luz, mi criterio, mi impresión, a priori puede aparecer una pena menor, porque hay 6 muertes en este caso, hay más de 60 personas afectadas. Y más de 60 personas afectadas, y que no haya pena privativa de libertad, bueno, aparece como de alguna manera cuestionable, pero evidentemente en esto hay instancias superiores que vienen después, Corte de Apelaciones y Corte Suprema, que podrían determinar otra cosa. Perfecto, diputado, le agradecemos haber estado junto a nosotros. Muchas gracias. A ustedes los invitamos a que continúe junto a CNN Chile.